Espero que se encuentren bien entonces. Hoy toca hablar de algo, como les decía antes, una materia un poco densa, que es, y ustedes lo pueden ver ahí adelante, el past simple, el pasado simple. El contenido cuando yo lo dejo acá especificado es porque si ustedes quieren practicar lo pueden buscar en Google, ya ahí aparecen actividades. Em, Entonces, como que desde ahí se pueden derivar a buscar también información ustedes mismos. Vamos a revisar el pasado simple and also regular and irregular verbs. Este contenido lo deberíamos haber visto el año pasado, eh, pero cierto a razón de las clases que no tuvimos por el estallido social, eh, estaba la practicante también, con ella vieron un poco, pero como que se enredaron bastante en algunas cosas, no hubo como una continuidad, lo vamos a ver ahora. Igual yo voy avisando que para mí, hasta para mí es un poco cansino, ya es un poco latero estar revisando reglas de tiempos, pero el tema es que recuerden que nosotros ya entramos a una nueva unidad que habla de outstanding people, personas, ¿cierto? Importantes. Y en este caso como que siempre vamos a hablar de personas que ya vivieron, de que quedan en nuestra historia. Y eso hace que revisemos muchas cosas que están escritas en pasado. Y por lo mismo tenemos que tener como una base, es necesario, ¿ya? Para un entendimiento básico del tiempo y poder entender escritos del pasado y también formularlos. Entonces vamos a ver este tiempo pasado simple. So we have our objectives, más que nada reconocer algunos elementos importantes de las oraciones en este tiempo en específico que nos permiten a nosotros organizarnos, organizar esta estructura ya y nuestras ideas antes de empezar a escribir. Así que vamos al tiro con la materia. So the past simple. Una definición breve, concreta acerca del pasado simple es que usamos el pasado simple para hablar de acciones completas en el pasado. Como aparece ahí adelante, acciones que ocurrieron y terminaron en cualquier momento del pasado. Puede ser un poco, algunos quizás digan, es obvio que el pasado lo usamos para hablar del pasado, pero en este caso trato de ser muy específico, ya quiero que entiendan eso. Me refiero específicamente a acciones que empezaron en algún momento en el pasado y terminaron en algún momento en el pasado. En cualquier pasado, por ejemplo, podemos ver en la imagen, ¿cierto? Que ahí dice last week, la semana pasada, puede ser en un tiempo breve, ¿cierto? O, como en la otra imagen dice, last year, el año pasado. No importa, no importa si ocurrieron ayer, no importa si ocurrieron hace una semana, hace un mes, hace 10 años, hace 1000 años, hace 10.000 años, pero deben haber ocurrido y terminado. Y esto es importante porque eh, hay muchas formas de hablar del pasado, ¿ya? No solamente en inglés, en español también. Quiero que discriminemos ahí, que entendamos la idea de esto. Por ejemplo, ¿ya? Hay un tipo de pasado que habla de las cosas que comenzaron en el pasado, pero que no han terminado. Si yo les digo, por ejemplo, yo viví en Arica 10 años, significa que ya no estoy ahí, ya que la acción terminó. Pero si yo digo, yo he vivido en Arica por 10 años, significa que sigo viviendo ahí, incluso en el presente. Entonces, ese es otro tipo de pasado. No tenemos que mezclar las cosas. ¿Ya? Este pasado, el pasado simple, es el pasado de las acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. ¿Ya? Es un tiempo mucho más común y mucho más específico. Espero que se entienda esa idea. ¿Alguien quedó un poco enredado? ¿No? No, profe, nadie. No. Perfecto. Perfecto. Proseguimos entonces. Ahora, en teoría esto es fácil de entender, ¿ok? Pero en la gramática no lo es tanto. Y de vuelta, chiquillos, no quiero darme muchas vueltas en gramática porque aprendernos reglas no nos sirve mucho, lo que sirve es aplicar, pero yo también quiero que apliquen las cosas bien, ¿ya? Como les decía al principio, la idea es que dominen un poco el tema de la gramática para no cometer tantas equivocaciones al utilizar el inglés.
pasado simple es uno de los tiempos más enredados que existen. O sea, en realidad yo encuentro que es el único tiempo que es enredado. Pero si prestan harta atención, yo creo que nadie de acá se va a confundir. Yo sé que ahí arriba dice presente simple, pero antes de que pasemos al pasado, quiero que recordemos el presente, quiero que los comparemos. Observen la tabla que tenemos adelante. Recuerden que todos los tiempos verbales siempre se pueden hacer oraciones que sean afirmativas, oraciones que sean negativas y preguntas. Entonces una pregunta para ustedes. El que quiera responder, responde. Ya el micrófono está abierto siempre. Observen el verbo. ¿Ya? No el pronombre, sino que el verbo. Voy a ver si lo puedo destacar. Ahí está. El verbo, este que estoy destacando acá. ¿Ya? Aquí está el verbo, aquí está el verbo. Aquí están los verbos. Lo que está en rojo en este caso, en la segunda y tercera columna, es el auxiliar. No nos confundamos con eso, nosotros ya lo sabemos. El verbo es go. Entonces, observen el verbo y cualquiera responda a la siguiente pregunta. ¿Ven algún cambio en el verbo? ¿Cambia de alguna manera? La pronunciación dice goes. Muy bien, excelente. Tiene ojo de halcón usted, ¿ya? Vemos que siempre sale go, pero como nos dice el compañero, en ocasiones es goes. Hay una pequeña inflexión ahí, un diminuto cambio, pero es diminuto, es pequeñísimo. ¿Hay algún cambio que sea realmente significativo? En la tercera persona, Ya como les decía, la tercera persona, claro, hay un cambio, pero la verdad es que igual se conserva la raíz de la palabra. Miren, se conserva la raíz de la palabra. Está go, y a pesar de que, claro, es go, se conserva la raíz, como les decía. No hay ningún cambio realmente significativo, no hay ningún cambio grande, ¿ya? A pesar de que, como nos dicen acá los compañeros, existen unos pequeñísimos cambios. El tema es que en el presente, en este tiempo, ¿cierto? Se usa siempre el verbo en la misma forma. Pero eso no significa que el verbo no tenga otras formas. Y acá es donde empezamos a usar la lista de verbos. Este año no les pude pasar la lista de verbos, pero se las voy a dejar adjunta en la página del colegio y también en Classroom, como les dije antes. Veamos la lista de verbos. ¿Ya? Aquí hallamos al verbo go, al que recién estaba en los ejemplos que vimos recién. ¿Ya? Go, ustedes saben qué significa ir y está en la columna infinitiva. Ya sea que, y esto estamos hablando en presente, en la tabla que recién vimos, ya sea que hablemos en oraciones afirmativas, en oraciones negativas, en oraciones, en preguntas, siempre está go. Siempre usamos el verbo en infinitivo, siempre usamos el verbo de la primera columna. Pero como podemos ver en la lista, go tiene otras dos formas. Tiene la forma pasado simple, que es went, y tiene la forma pasado participio, que es gone. Entonces, el problema del tiempo que tenemos que estudiar ahora, que es el pasado simple, es que a diferencia del presente simple, en los ejemplos que vimos antes, ya, donde se usaba una sola forma verbal, ahora el pasado simple va a usar dos formas verbales. Va a usar el infinitivo y va a usar el pasado simple. Significa que vamos a estar trabajando con el verbo go y además el verbo went. ¿Qué implica esto? O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos que conocer las otras formas verbales de cada uno de los verbos. Por ejemplo, si trabajamos con el verbo win que tenemos acá, tenemos que conocer también que su forma pasada es won. Si tenemos el verbo be, debemos saber que la forma pasada del verbo be es was y were. ¿Y cómo yo conozco esto? Simplemente me tengo que estudiar, y lamentablemente esto es así como que no existen verdaderas reglas, me tengo que aprender la lista de los verbos. En el caso de que no las conozcamos, claro, podemos utilizar la lista física, el papel, ya, pero la idea es que usted se los aprenda. Vamos a ver un ejemplo
con el verbo buy. Buy significa comprar. Y ahí están dos columnas, las dos columnas que tenemos que usar para el pasado. ¿Ya? El infinitivo y el pasado simple. La tercera columna no es necesario ponerla. ¿Ya? La que tenemos acá, el pasado participo, porque esa no la usamos. Vamos a omitirla, vamos a saltarla. Entonces, tenemos que usar el infinitivo y el pasado simple para poder crear pasado. Observemos la estructura de las oraciones. Antes de que digan, ya me enredé, y esto se los voy a pedir, cuando el video se suba, véanlo, ¿ya? Vean la primera tabla que vimos, esa del presente simple, véanla y compárenla con la que tenemos acá adelante. Si nos vamos solamente a la estructura, ¿ya? Acá dice la estructura, o sea, cómo nosotros organizamos la oración, se van a dar cuenta que no importa si es pasado, no importa si es presente, no importa si es futuro, no importa, cualquier tiempo, siempre se construye de la misma forma, siempre se organiza de la misma forma, ya sea en oraciones afirmativas, oraciones negativas o preguntas. Todo es lo mismo, el mismo orden para las oraciones, ¿ya? Lo que cambia, obviamente, como se los dije antes, lo que cambia es el verbo. Porque ahora no solamente tenemos infinitivo, sino que también tenemos pasado simple. Y además de que cambia el verbo, también cambia el auxiliar. El auxiliar que a nosotros nos permite negar. Recuerden, no es cosa de poner no o not en inglés, sino que necesitamos un auxiliar de negación. El auxiliar del tiempo pasado es did. Did no significa absolutamente nada cuando se está usando como auxiliar. Nos indica tiempo. Es lo mismo que don't. Don't no significan absolutamente nada. Nos indica tiempo. ¿Ya? El do, el does, el did son auxiliares que a nosotros nos permite saber en qué momento estamos hablando. Pero no es que tengan una traducción. Y el cuando futuro es will. Justamente. Muy bien. Entonces, como recién nos dice Pablo, hay algunos auxiliares que a nosotros no nos aportan con traducción, pero sí nos aportan con tiempo. Will no tiene traducción, justamente, pero a nosotros nos hace entender que tenemos que traducir o nos estamos refiriendo al futuro. ¿Ya? Ahora, ojo que también hay algunos auxiliares que nos indican tiempo, o algunos auxiliares que sí tienen traducción, como los que vimos el año pasado, el poder, el deber, etc. Pero eso es otra historia, no nos enredemos. Ok. Revisemos entonces las oraciones. Vemos, voy a de vuelta a sacar la spotlight aquí que me permite destacarles a ustedes. Si lo revisamos, ya, notamos que para oraciones afirmativas, esto es obvio, siempre es sujeto, verbo, ya, pero en este caso el verbo está en pasado. O sea, tenemos que usar pasado simple. Y lo vemos acá, dice, John bought a present for her sister. Al usar en verbo en pasado, yo sé que la oración está en pasado, obviamente. Entonces comprar se transforma a pasado. Si yo aquí pusiese, por ejemplo, John y yo, sería John y yo compramos un regalo para su hermana. ¿Ok? ¿Qué pasa con las oraciones negativas? La misma idea, el didn't, ¿cierto? La NT es un indicativo de un not, o sea, de que ahí está la palabra no. Y el did nos indica pasado. Pero en este caso el verbo es infinitivo. Yo tengo que usar el de la primera columna. ¿Ok? Entonces, John didn't buy a present for her sister. Y a pesar de que tengo el verbo en infinitivo, la traducción sigue siendo en pasado, porque el auxiliar me indica que estamos hablando en pasado. Ya no asocien la forma verbal, ya, con un tiempo verbal. La forma verbal son esas tres columnas que tenemos. Los tiempos son tiempos simplemente. Por ejemplo, recién Pablo nos dicen que will lo usamos para futuro. Pero el infinitivo también lo usamos para futuro.
Entonces, usamos, por ejemplo, infinitivo para el presente, usamos infinitivo para el futuro, usamos infinitivo, como lo estamos viendo acá, también para el pasado. Eso significa que la forma verbal no está asociada a un tiempo verbal. Entonces, por ejemplo, esta que es pasado simple, se usa en pasado, pero también se usa en otras cosas. No se dejen guiar mal por el nombre del tiempo. O sea, perdón, por el nombre de la forma. Esto es lo enredado del pasado simple. Ningún otro tiempo verbal tiene esto, ya para que para que no digan, ay, qué difícil el inglés, esto solamente ocurre con este tiempo. Yo encuentro que es como el más difícil de aprenderse. Es el único tiempo verbal en donde usamos más de una columna. Y yo sé que eso puede ser enredado, ya, pero es solamente cosa de práctica para que empecemos a utilizar bien cuál columna tengo que usar, la primera, la segunda, y también es un tema, como les dije al principio, de aprenderse las formas verbales, aprenderse la lista de verbos. El año pasado, si es que se acuerdan, y este año obviamente no, por obvias razones no podemos hacerlo, les tomaba quizzes de los verbos. Toda la semana había un quiz de los verbos, porque para mí es importante que ustedes se sepan los verbos, es como la piedra angular, ¿ya? Es fundamental que se lo sepan, porque si no conocen los verbos, miren esta construcción. Si no conocemos los verbos, yo me voy a quedar hasta acá. Y voy a empezar a escribir, pero me voy a topar con una pared. No puedo ir más adelante si no sé usar bien los verbos, si no conozco los verbos. Entonces, tengo sí o sí que aprendérmelos, ¿ya? Y el año pasado, cuando hacíamos estos quizzes, como se los decía antes, yo los empujaba a que se los aprendieran, y muchos de ustedes los conocían, pero igual hay que estudiarlos, siempre repasarlos, ¿ya? La pregunta. Nosotros sabemos que para las preguntas el auxiliar va primero, y eso sería todo, ¿ya? Y si vemos el auxiliar did, sabemos que tenemos que usar infinitivo. Siempre que esté el auxiliar did, hay infinitivo. Nótelo acá, tenemos el did infinitivo, ¿ya? Cuando no usamos el auxiliar, usamos el verbo en pasado simple. Entonces, si tuviese que decirles, apréndanse algo de esta clase, vendría siendo, aprendan esto, ¿ya? Nada más que esto. Y como les decía también al principio, mi idea nunca es que las clases se centren en gramáticas, pero necesitamos conocer esta, ¿ya? Para no tener errores al momento de escribir. Porque si usted usa otras estructuras, cuando usted escriba, yo quizás piense que está hablando en presente. O en mi mente yo lo voy a traducir en otro tiempo. Entonces, para que los dos tengamos ¿cierto? Entendamos que estamos hablando del mismo tiempo, tienen que escribir correctamente. Ahora, ustedes pueden buscar actividades online, ya pueden buscar más información, pero les va a dejar esto, o sea, la información es esto mismo, pero pueden buscar muchas actividades online. Yo también les voy a dejar algunas actividades en línea. Ahora solo falta revisar algo, y eso es el tema de los verbos regulares e irregulares. Esto yo sé que lo conocen, ya estoy claro con esto, pero siempre que se ve pasado simple tengo que dejarlo específicamente claro por si a alguno se le escapa, ¿ok? Aquí es donde entra todo el tema de la ED. La lista de verbos que yo les mencionaba y que por ejemplo les mostré hace un ratito un extracto, ya una parte pequeñita, se llama lista de verbos irregulares. Y se llama lista de verbos irregulares porque contiene solamente verbos irregulares. Pero no son todos los verbos que existen. ¿Ya? Existen muchos verbos más. Muchos y muchos verbos más. De hecho, se siguen inventando verbos hasta hoy en día. WhatsAppear es un verbo ahora. Un verbo que no teníamos porque no teníamos WhatsApp. ¿Ya? Googlear es un verbo. Entonces, a medida que se va inventando nueva tecnología o modismos, se siguen inventando verbos. Entonces, es una lista de nunca acabar. Entonces, la lista de los verbos irregulares es una lista que, pucha, para ustedes puede parecer grande, pero en comparación con todos los verbos que existen, es muy pequeña.
¿ya? Y esa lista de verbos irregulares, como les decía, solamente trae verbos irregulares. ¿Y qué son los verbos irregulares? ¿O cuál es la diferencia o qué destaca los verbos irregulares? Y acá yo sé que esto siempre causa gracia cuando lo digo. Los verbos irregulares tienen cambios irregulares. Y los verbos regulares tienen cambios regulares. Es como obvio. Pero ahora, ¿a qué me refiero con eso de los cambios? Veamos la lista. Y de vuelta, esto es simplemente un ejemplo de la lista. Hay muchos verbos más en la lista. Veamos, tenemos las tres columnas: infinitivo, pasado simple, pasado participio y el significado en español. Cuando digo verbos irregulares, me refiero a verbos que tienen cambios entre formas, ¿ya? O sea, entre columnas, que son irregulares, que son impredecibles, que no son constantes. Por ejemplo, acá vemos be, se transforma completamente, la palabra completa cambia a was o were, y después la palabra completa cambia nuevamente a been. Begin es otro verbo irregular, pero ahora su cambio no es la palabra entera, sino que es solamente una letra. De begin a began, de began a begun. Tenemos hit, que vemos que no cambia para nada. Entonces, no hay una constante en los cambios que puedan tener estos verbos entre formas, ¿ya? Por lo mismo, la única forma de aprendérselos, como no existe ninguna regla, es aprendérselos, o sea, de memoria, sí o sí. We have to know them by heart. Hay que sabérselos sí o sí de memoria. Los verbos irregulares, ¿cierto? Si vemos la lista, notaremos que hay todo tipo de cambios. Como se lo decía recién, puede cambiar completa, puede cambiar una parte, puede cambiar una letra, puede no cambiar para nada. Tienen un cambio que es desordenado, que no sigue ningún tipo de regla. En cambio, los verbos regulares, ¿ya? Tienen un cambio que es regular, o sea que es ordenado, que es siempre igual. Son más fáciles de acordarse esto porque sabemos que el cambio es la ed, ¿ya? Los verbos regulares toman ed al final de los verbos para el pasado simple y para el participio. Por eso de play pasa played, en pasado participio también es played. Y acá yo les muestro como una lista, pero esto es una lista improvisada porque en realidad no existe una lista de verbos regulares. Porque son muchos, como les decía, son muchísimos. Entonces, ¿qué es mejor? Nos aprendemos la lista de los irregulares y todos los demás, por descarte, si no están en la lista de los irregulares, significa que son regulares. Y es importante porque, como vimos antes, recuerden que para usar pasado tenemos que intercambiar la forma del verbo. A veces infinitivo y a veces pasado simple. Entonces, más allá de que yo les diga el tema de la ed, ustedes también en pasado van a usar en ocasiones el verbo que no tiene ed. ¿Ok? Solamente sepan que algunos verbos los podemos reconocer y los podemos crear agregando ed. Voy a mandarles más material respecto a esto. Esta igual materia es como súper breve, pero igual les voy a mandar algunos verbos regulares que son muy conocidos para que ustedes se pongan al tanto de ellos. Ya, por ejemplo, acá tenemos play, que es como el más básico de todos. Tenemos live, que también es un verbo que se usa mucho, es muy común. Pero hay muchos más. Entonces les voy a mandar la lista de los irregulares y les voy a mencionar algunos verbos regulares que se usan en el cotidiano para que ustedes sepan que son regulares. Más allá de que usemos verbos regulares o irregulares, que se entienda que tenemos que usar la primera columna y la segunda columna. Por lo tanto, ahora que vamos a estar trabajando con pasado simple, si yo les pongo un texto a ustedes en pasado, ya se van a encontrar con los verbos seguramente de la segunda columna y la idea es que ustedes puedan reconocerlo. Y el problema más grande es que generalmente ustedes conocen los de la primera columna porque son como los más básicos o los que más se usan, ¿ya? Porque, por ejemplo, casi siempre se estudia el presente en los colegios, entonces ustedes están más acostumbrados, han estado más expuestos a la primera columna, ¿ya? Ahora
vamos a trabajar con la segunda. Ya, chiquillos, entonces les voy a dejar eso simplemente como tarea. Revisen el material que se va a subir y traten de practicar también en línea. ¿Ok? ¿Hay alguna consultita respecto a esta materia? Vamos a ver el chat. Gracias, Dani. Sí, ahí traté de que calzase justo. No. ¿Ok? Un compañero nos dice que no. ¿Hay alguien que haya quedado un poco enredado? De vuelta, chiquillos, yo sé que esto puede ser enredado, ya, pero en la práctica, con harta práctica, bueno, ni tanta práctica, eh, estas reglas se empiezan ya a ser naturales, ¿ya? Pero eso significa que ustedes tienen que empezar a actuar, ya no dejar de ser tan pasivos y empezar a ser protagonistas de su propio aprendizaje en este caso. ¿Alguna consultita, chiquillos? No, profe, ninguna. No, yo Lo tampoco. hemos entendido súper bien, profe. Excelente, soy un excelente profesor, parece. Excelente. Ya, chiquillos, Sí, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier que ya consulta que quedan ustedes 6 tengan, minutos de clase, mister. sí, está bien. Cualquier consulta que ustedes tengan, si es que no la quisieron hacer acá, la pueden hacer a WhatsApp o la pueden hacer por correo. Ya la idea es que nadie se pierda en este caso.